vamos a hablar de un tema que para mí es algo muy, muy triste que vivimos en México y es el tema de las desapariciones. Pues una persona desaparecida es aquella de la que no sabemos dónde se encuentra, porque se ha convertido en un problema grande de unos números impresionantes. Pues ya son más de 130,000 las personas que no sabemos en nuestro país dónde se encuentran. Ya no es ni siquiera condicionante el término de 72 horas, sino de manera inmediata. Quienes van a reportar o denunciar es su círculo cercano. La alerta Amber es un programa establecido enteramente para niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo. En el caso de las personas de cualquier edad, se acaba de implementar la que se denomina la Alerta Nacional de Búsqueda. Cuando una persona mayor de 60 años de edad está desaparecida, se activa la alerta plateada. Pero hay distintos contextos. En el caso de las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, porque están viviendo algún tipo de violencia en su propia casa. El tema de la delincuencia organizada en las formas que yo les decía que se está dando el reclutamiento, pues tanto a hombres como a mujeres en ofertas engañosas de trabajo. La desesperación de las familias en tener ingresos caen en estas redes. Un signo de alerta es que la oferta sea demasiado atractiva y con muy pocos requisitos. Un sueldo muy alto, que el dejar a un niño o una niña solo con una computadora abierta al ciberespacio es como dejarlo en una de las calles más peligrosas de cualquier ciudad. Cualquier persona se puede aceptar a ello. Conductas diversas, ¿no? De nerviosismo, de enojo, regularmente han sido los escenarios previos a alguna desaparición. Este sexting pues es ya una sexualidad muy explícita, es el escenario ideal para poder generar alguna cita, sea, insisto, laboral o personal, y ya no se sepa nada de la persona. A los escenarios actuales de nuestro país, pues muchas veces no es voluntario. Pues no tenemos que dejar de lado y prevenir que no llegue a ser una desaparición. Hola, bienvenida a Desobedientes Inc. En este episodio vamos a hablar de un tema que no nos gusta, pero que se puede prevenir, el tema de las desapariciones. Hola, bienvenida a otro episodio de Desobedientes Inc. La verdad es que estamos felices porque está con nosotras de nuevo Sol Ambros, que es exfiscal en materia de desaparición y extitular de la Comisión de Búsquedas de Personas de ambas del Estado de México, y me estaba contando que ella fue la primera en estas dos instituciones. Y también está Lolita con nosotras, y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es verdaderamente doloroso, es algo muy, muy triste que vivimos en México, y es el tema de las desapariciones. Hoy en México sabemos que hay más de 125,000 personas desaparecidas hasta marzo del 2025, siendo el 37.13% mujeres, jóvenes entre 15 y 19 años principalmente. Esto es un tema grave me parece que es de derechos humanos, es un tema muy importante del cual tenemos que hablar porque es importante saber si muchas de estas desapariciones podemos prevenirlas, si podemos prevenir que nuestros hijos, hijas, algún familiar sea víctima de esto y qué significa ser una persona desaparecida en México. Así que muchísimas gracias, Sol, por estar de nuevo aquí y por compartirnos esto, que me parece que es hoy muy, muy importante poner en la mesa. Pues agradeciendo de nueva cuenta la invitación de Casa Gaviota para compartir ahora otro tema, que es el de desaparición, que como tú bien refieres, pues es algo que tenemos que tocar el día de hoy, porque se ha convertido en un problema grande de unos números impresionantes. Tú decías la cifra del año pasado, pero al día de hoy, pues ya son más de 130,000 las personas que no sabemos en nuestro país dónde se encuentran. Oye, Sol, ¿cómo se considera legalmente ser una persona desaparecida? Qué buena pregunta, porque
Anteriormente, aquí en nuestro país y en otros más, la única situación que se consideraba como desaparición era cuando intervenía el Estado, cuando eran las autoridades las que regularmente en detenciones arbitrarias, o a veces no arbitrarias, pero sí excesivas, pues se excedían, sobre todo en los casos de tortura, y la persona ya ni era presentada ante los órganos de juzgamiento, ni se sabía dónde estaba. Pero, pues a partir del año 2006, que fue esta terrible etapa que se conoció como la guerra contra el narco, que inicia con el gobierno del presidente Calderón, cuando en una política de Estado, pues él decide el confrontar a las células delictivas más fuertes que estaban atacando a nuestro país, que en la detención y abatimiento de las cabezas de estas células empiezan algunos procesos de violencia generalizada terribles, ¿no? que implican no solamente asesinatos, sino también reclutamientos forzados. Y esta desaparición no está ocurriendo por el Estado, sino está ocurriendo por otras personas civiles que pueden estar organizadas en la delincuencia organizada, o bien también puede ser desde el plano individual. Al día de hoy, una persona desaparecida, conforme a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se decretó el 17 de noviembre de 2017, pues una persona desaparecida es aquella de la que no sabemos dónde se encuentra. Por ende, ya es un concepto mucho más amplio a las reformas recientes del año pasado, de julio de 2025, decretadas a raíz del caso de Juchitán, el rancho Izaguirre en Jalisco. Pues bueno, ya no es ni siquiera condicionante el término de 72 horas, sino de manera inmediata. Cuando una persona no se sabe dónde está, la familia está en la posibilidad de denunciar su desaparición, y no solo de denunciar, sino que todas las instituciones procedan a hacer las acciones necesarias para encontrarla. O sea, ya si una persona, si yo hoy no sé dónde está alguien y soy su familiar, puedo recurrir a las autoridades civiles. Familiar o no, porque también podría ser su círculo cercano. Hay una palabra, bueno, dos, ¿no? Que es la familia social, que se incluye en la ley de desaparición a partir del año pasado, que es cuando la familia no es la que, digamos, está teniendo este acercamiento ante las autoridades, sino tal vez sus compañeras, compañeros de trabajo, de escuela, vecinos, porque qué decir, sobre todo en la parte centro del país, donde tenemos una migración fuertísima, no solo de otras entidades, sino de otros países. Hay muchas personas que viven solas. Entonces, si llegara a ocurrir un caso de desaparición, quienes van a reportar o denunciar es su círculo cercano. Eso es bien importante, es muy importante. Por ejemplo, ahora que se da mucho que viven con roomies, la roomie puede ser una persona, la vecina, ¿no? Podría ser una persona que pues no la veo en 2 días o en un día, o no llegó habitualmente en su rutina, ¿no? Por supuesto, y que tendrá que ser atendida, no está condicionado a que exista un lazo familiar para hacer este reporte. Oye, esto se hace a través, no tengo conocimiento, esto se activa la alerta Amber, ¿ahora ya se activa de inmediato o tiene cierto...? La alerta Amber es un programa establecido enteramente para personas menores de 18 años de edad, niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo, y bueno, se detona y es una política que se trajo de Estado ya desde hace algunos años a nuestro país, pero que se originó en Texas, ¿no? Que fue un tema que impulsó la sociedad civil justo por una niña de 9 años desaparecida de nombre Amber Hagerman, que desafortunadamente pues se localizó sin vida días después de haberse reportado como desaparecida. Los vecinos y los papás dijeron, pues ¿cómo es posible si de manera inmediata se dio conocimiento a la policía? ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué tuvieron que pasar varios días para que apareciera su cuerpo? Además, desafortunadamente con huellas de violencia y con una muerte reciente, lo que significó que estuvo todo ese tiempo con alguien más. Cuando se empiezan a hacer las indagaciones ya por este homicidio, se sabe que algunas personas se habían visto con vida a Amber, con un hombre, pero que como no sabían que estaba desaparecida, pensaron que era un familiar. Entonces la familia y los vecinos dijeron, hagamos una manera de alertamiento para que todo el mundo sepa en el vecindario que un niño o una niña está desaparecido, y entonces sí,
cuando la vean con alguien más, reporten a esos números. Se hizo con tan buenos resultados que se adquirió como una política de Estado estatal, primero en Estados Unidos y después ahora es internacional y lo tenemos aquí en México, pero es solo para niñas, niños y adolescentes. En el caso de las personas de cualquier edad, se acaba de implementar a partir de julio de 2025 con la reciente reforma, la que se denomina la Alerta Nacional de Búsqueda, que tan pronto se reciba por llamada, porque ni siquiera es necesario que se acuda de manera presencial ni ante el Ministerio Público ni ante las comisiones de búsqueda, que son nuevas instituciones que también se suman a esta tarea específica de saber dónde se encuentran. Y una vez que se recibe este reporte, que se inicia de manera inmediata con los datos mínimos, se genera una ficha de búsqueda con la fotografía y los datos mínimos, que son las señas particulares, las ropas que vestía, dónde fue vista la persona por última vez, y se difunde de manera masiva a nivel nacional en las 32 entidades federativas a través de las fiscalías, de las comisiones y al día de hoy de algunas otras instituciones que se están sumando también de la sociedad civil y de empresas. Algunos bancos como Bancomer y algunas empresas privadas ya se sumaron y tan pronto se detonan las alertas, las empiezan a difundir, no solo al interior de sus empresas, sino donde tienen ellos espacios públicos para poder hacer del conocimiento que se está buscando a alguien. Ay, qué interesante y qué importante es. Qué reciente, ¿no? Y que es muy, muy importante que las personas lo sepan, de que hay estos nuevos mecanismos de alertamiento y que cuando vemos estos mecanismos de alertamiento y estamos reconociendo a alguien que tal vez acabamos de ver o que vimos en una condición particular, tal vez víctima de algún delito, saber que pueden reportar a esos teléfonos sin necesidad de aportar sus datos personales, ¿no? Porque muchas personas tienen miedo de dar esta información. Y es que hay varios tipos de desapariciones, ¿no? De personas desaparecidas. Son diferentes, nos decías hace rato, ¿verdad? Hay diferentes contextos, porque el resultado sigue siendo desafortunadamente el mismo. No sabemos dónde se encuentra, pero hay distintos contextos. Hay personas que en principio, ¿no? No están llegando a casa porque ya les pasó algo, porque fueron víctimas de algún otro delito. Otras porque están huyendo de alguna situación de violencia. En el caso de las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, se ha detectado que muchas, aunque malamente las llaman ausencias voluntarias, yo no las llamaría ausencias voluntarias, sino ausencias deliberadas, o sea, sí existe una deliberación de irse, pero porque están viviendo algún tipo de violencia en su propia casa, ¿no? Y que eso cada día es más frecuente. Obviamente sí, el tema de la delincuencia organizada en las formas que yo les decía que se está dando el reclutamiento, pues tanto a hombres como a mujeres en ofertas engañosas de trabajo y pues también la otra cara que son situaciones de salud, ¿no? Como en el caso de las personas adultas mayores que ante ese deterioro cognitivo pues cada vez es más frecuente que salgan y ya no sepan cómo regresar a casa y que también hay algunos sistemas de alertamiento especiales, como son en algunas entidades federativas la alerta plateada. Cuando una persona mayor de 60 años de edad está desaparecida, se activa la alerta plateada, sabiendo pues que se le puede encontrar deambulando en algún espacio público o que puede estar en algún espacio para personas adultas mayores o hospitalizada o en alguna condición de salud y de riesgo, ¿no? ¿Quiénes son las personas o hay algunas personas que están en un mayor riesgo para sufrir o vivir algún tipo de desaparición? una desaparición? Es que todos lo podemos sufrir. Obviamente en el caso de las mujeres, las niñas, los niños, las personas migrantes, pues existen situaciones especiales de vulnerabilidad, pero lo real es que cualquiera pudiera sufrir una situación de desaparición. Como comentaba, pues también a las cifras que da el Registro Nacional, un 33% son mujeres las desaparecidas y en su mayoría son hombres. Ambos sectores están en ese riesgo de desaparecer. En el caso de las mujeres, las niñas y los niños, sí hay que tomar en consideración que va a haber situaciones
tanto de su edad y género, que influyan a hacer una línea para buscarles, ¿no? Pues si vivían violencia, como les comentaba, si habían recibido algún tipo de amenaza, si habían sido recientemente ofertadas hacia ellas algún tema laboral, pues se convierte en una línea de búsqueda y de investigación. Porque yo pienso, no sé, en las niñas y en los niños, las redes sociales, ¿no? Los juegos, el jugar en línea. Yo me acuerdo que vi hace unas hermanitas que salieron de su casa, que las fueron siguiendo, que se subieron a un camión, que se fueron a Campeche o a algún estado, algo así, y las encontraron. Pero cómo les estuvieron hablando, eran niñas, pues eran hermanitas. Alguien les habló, alguien les dijo algo, les propuso algo, mejorar su vida, no lo sé, para que ellas salieran de casa y hicieran todo este recorrido que a ellas las encontraron. Hay otras que desafortunadamente no, o no se les encuentra bien. Las redes sociales se han convertido en un medio más, en un instrumento para el tener contacto y engañar a las personas para hacer que a veces por sus propios medios salgan, ¿no? Del lugar, como pasó con estas niñas. Y no solamente las redes sociales, sino lo que comentabas, también los dispositivos abiertos, como puede ser una consola de Xbox, de videojuegos, en donde muchas veces los papás no saben que están teniendo contacto con otras personas que están bajo el anonimato de que no sabemos ni de dónde son ni quiénes son y que posiblemente están bajo un seudónimo. Es muy importante que los papás, las mamás, las familias sepan esta condición de los dispositivos y que no deben en edades de menores de edad tener al alcance estos dispositivos, o si los tienen, pues que no estén conectados hacia afuera por este riesgo constante que se ha visto de manera reiterada. El estar en comunicación cercana con sus hijas e hijos, el saber con quién se están comunicando, que sepan que las personas que aceptan como amigas y amigos, pues tienen que ser personas que conozcan en la vida real. No personas que apenas a través de esos medios se están contactando. Un amigo mío que trabaja en la Policía Cibernética Federal me decía una vez, hace ya algunos años, cuando empezaba este tema de las causas de desaparición a través de redes sociales, que el dejar a un niño o una niña solo con una computadora abierta al ciberespacio es como dejarlo en una de las calles más peligrosas de cualquier ciudad. Cualquier persona se puede acercar a ellos. La verdad que por formato, para que abramos una red social, tenemos que ser mayores de 18 años. Los que son menores de 18 años es porque ya se dieron cuenta que pueden engañar al sistema para habilitar estos espacios. Y tiene una razón de ser, que es esta. Y además hay papás y mamás que también les abren sus cuentas a sus hijos e hijas, porque además hoy todo el mundo quiere ser influencer, ¿no? Y entonces, porque además ser influencer te da cierto estatus y te dan regalos las marcas y se te abre como un mundo. Entonces mamás y papás también suben las fotos de sus hijos y es una responsabilidad porque a mí se me hace muy, muy dura, ¿no? Es brutal hacerle eso a las infancias, ¿no? Sí, es adelantar los tiempos, ¿no? Ya tendrán su momento. Y aún así, personas adultas es a través de redes sociales que han sido engañadas y víctimas de cualquier tipo de delitos, no solo de desaparición. De extorsión, de chantaje. No, cuando hay estas páginas para parejas. El Tinder y que abren espacios para conocer a personas y que desafortunadamente pues hemos tenido casos muy notorios. Hubo una mujer del Estado de México hace 3 años, recuerdo claramente, que ella recibe una oferta de matrimonio de una persona del Perú, se va para allá y bueno, fue víctima de feminicidio y fue muy difícil simplemente el encontrarla porque la familia tenía muy poca información de con quién se había ido y dónde había llegado. Y justo iba a eso porque las apps de citas, ahora viene el mundial. Y entonces no sé mucho cómo se manejan ni nada de eso, pero por ejemplo nos decían hay que estar listas porque cuando vienen los mundiales a los países trae mucha gente extranjera, lo cual significa que muchas vamos a estar, yo ya estaba mi Tinder listo para el mundial, ¿no? Para los extranjeros. Pero
tiene muchos riesgos porque hay muchas personas que también vienen para el tema de la trata, se empieza a usar para el tema de trata, para el tema de desapariciones, para otros temas se empiezan a usar estas redes sociales más de lo que ya se usan porque viene muchas personas del Estado. Sí, hay varias conductas que ahora ocurren a través de las redes sociales, el sexting, ¿no? Que este sexting pues es ya una sexualidad muy explícita que desafortunadamente después apertura el tema de las extorsiones, ¿no? Y que por ello hay que tener mucha comunicación, no solo con las niñas y los niños menores de edad, sino también pues que todas las mujeres tengamos esa prevención de a quién estamos conociendo, porque si hay personas, lo sabemos, que conocemos desde hace muchos años y es a la convivencia que se va destapando que son quizá alguien muy diferente a quien inicialmente habíamos conocido, ¿cómo podemos garantizar a alguien que definitivamente ni siquiera sabemos si es un hombre real, si la fotografía con la que está interactuando es realmente su rostro y si los datos que está compartiendo son fidedignos? Es el escenario ideal para poder generar alguna cita, sea, insisto, laboral o personal, y ya no se sepa nada de la persona. Nos han pasado casos en donde cierran el perfil que había sido el medio de comunicación y bueno, se cierra toda posibilidad de localizarles. ¿Qué señales o si hay, no sé, hay señales de riesgo que puedan aparecer antes de una desaparición? Como para Que podamos identificar, para el tema de prevención. Pues hay diversos escenarios, pero bueno, hablando del tema de adolescentes, niñas, niños, el aislamiento, el estar mucho tiempo con los dispositivos, el empezar a tener conductas diversas, ¿no? De nerviosismo, de enojo, regularmente han sido los escenarios previos a alguna desaparición y la llamada de alerta de que hay alguien que le está aconsejando, ¿no? Las redes de trata se operan siendo muy agradables con las personas que van a reclutar y haciendo ver a sus papás, a sus mamás como los enemigos, ¿no? Como las personas que no te quieren, no te hacen caso, entonces yo sí te pongo atención y empieza el niño o la niña todavía a aislarse más y a tornarse agresivo, a querer salir solo, sola, a que también empiecen a reunir sus cosas, dinero, ¿no? También ha pasado de niñas, niños que desaparecen, pero no solo con lo opuesto, sino que se llevan ya sus cosas, que se llevan incluso sus mascotas. Hemos tenido casos desafortunados en donde pues ya no regresan con vida, otros que sí se han localizado, pero que es esta, pues yo lo comento, ¿no? Falta de prevención, de darnos cuenta de que algo diferente está pasando en la rutina de nuestros hijos y nuestras hijas. Oye, Sol, y tú lo hablabas hace un momentito de la parte de supervisar en dónde están nuestros hijos, ¿no? O sea, así que supervisar qué redes sociales están usando o no, o que no la usen. Lo preferente es que no la usen. Que no usen las redes sociales. Si llegaran a tener pues ya una edad en que es difícil que no las tengan, el sí tener una comunicación estrecha y estas reglas concretas, ¿no? De las personas que estás contactando ahí tienen que ser las que conozcas. Si te citas o algo para un tema de trabajo, déjame los datos, si no es que yo te acompaño, ¿no? Para ver en principio. No vayas solo. Claro. Sola. Que sea una empresa seria, que es una empresa real y el establecer también reglas de cuánto tiempo estar conectado, porque cuando se han hecho las investigaciones se nota que es durante las noches o en los periodos de fines de semana y vacaciones cuando más aumenta la conexión con este tipo de personas. Eso es bien importante saberlo, ¿no? Sí, claro. En la pandemia pues se destapó, ¿no? que muchas personas pensaron que las desapariciones iban a disminuir pues por el tema de que todos estábamos en casa, pero no, aumentaron en el rubro de las adolescentes y los adolescentes porque estaban pues todavía con mayor tiempo de conexión. Oye, Sol, y de las personas que son ya no adolescentes, que somos adultos, por ejemplo, creo que hubo muchos casos de personas desaparecidas que se les ofrecía trabajos a través de grupos en Facebook.
¿Cómo podemos detectar o qué podemos hacer para que las personas que están a nuestro alrededor no caigan? Porque la desigualdad económica en México es muy fuerte y la necesidad de mucha gente de generar trabajos y la desesperación de las familias en tener ingresos, pues hace que estas personas, que te metas a grupos, que busques trabajo, porque es una necesidad real, todos tenemos necesidad de dinero, de trabajar, de comer, etcétera, ¿no? Y muy lamentablemente caen en estas redes. Pues verificar que efectivamente exista tal empresa, el verificar también que esa red sea oficial o los teléfonos que se están compartiendo sean oficiales. Hay muchas maneras de verificarlo, ¿no? Ya también no solamente opera para mal la difusión masiva que tenemos de información, sino también las empresas establecidas tendrán sus espacios en los cuales podamos rastrear y tener la llamada de la empresa para ver y verificar que esa persona que se está comunicando pues efectivamente pertenezca. Si hay una invitación o una cita, como pasa también en el caso de los adolescentes, pues si no se puede ir acompañado por diversas circunstancias, siempre dejar la referencia a alguna persona cercana y de confianza de a qué hora se está dando la cita, en qué sitio se está dando la cita y con qué persona. Y todos los datos que se puedan. Todos los datos que se puedan, porque pues lo lógico y lo normal en principio cuando alguien va a contratar a alguien más es que todo sea transparente. También un signo de alerta es que la oferta sea demasiado atractiva y con muy pocos requisitos. Un sueldo muy alto con muy pocos requisitos de contratación pues deben de ser también señales de alerta. Y en el caso de las relaciones que lo conocí en el Facebook o en una plataforma de esta para parejas, ¿qué le dirías a las mujeres, bueno, hombres y mujeres, pero más a mujeres, para que no se pusieran en riesgo? ¿Cuáles serían las medidas de prevención? Pues también lo conducente a que si llega a haber, en principio, pues mi recomendación sería no entrar a esos espacios porque es un riesgo muy alto porque no hay un requisito previo para formar parte o no. Realmente la información que se pide es muy poca y cuando han ocurrido desapariciones relacionadas a este tipo de espacios, cuando se hace contacto con la aplicación, no tienen ellos manera de localizar a la persona que estaba bajo determinado nombre o seudónimo. Entonces de ahí la peligrosidad y lo que les decía, si se cierra el perfil, no hay manera cibernética de poder darle seguimiento. Ni con la empresa que lo... Nada. No, al momento que se cierra, no. Mientras que esté abierta, sí, y sí ha habido investigaciones que llevan al resultado de la localización, pero no, si se cierra el espacio ya no es posible. Es importante también cuando se tienen citas, más allá de si fuera un tema de a través de redes sociales, que haya una comunicación con alguien. Le llamamos, por ejemplo, yo tengo amigas que así lo hacen y me piden ser su red de contacto, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo una cita a tal hora en tal lugar con una persona, te voy a estar mandando mis ubicaciones y monitoreo y si algo pasa, te aviso dónde estoy y que necesito ayuda. Pareciera una medida exagerada, pero No es, al contrario, es muy útil. Pues lo necesitamos hacer, ¿no? Lo necesitamos hacer. Otro de los contextos que comentábamos, pues es la violencia que ya existía, la violencia feminicida, en el que un elemento de alerta de que algo le pudo haber ocurrido a esa mujer desaparecida es que ya existía el antecedente de violencia en casa. Y entonces, aunque sea el propio reportante o denunciante, la pareja, pues que la familia de la mujer también no sesgue la investigación y le aporte a la autoridad todo lo necesario, porque en muchas de las ocasiones es mentira de que una persona que es responsable no se va a acercar a la autoridad. Muchos de los casos, el propio perpetrador es el que está haciendo la denuncia justo para retirarse del foco de interés. Entonces ahí sería, la prevención es que
cuando una mujer pide ayuda o habla de sus violencias, lo que ya hablábamos, es importante que no la minimicemos, ¿no? Que estemos para ayudarla. Claro, ya lo señalábamos en un podcast pasado, que en el tema de la violencia feminicida su otra cara es la desaparición, y que son los mismos elementos, el no tener redes de apoyo o las redes de apoyo que no sean lo suficientemente sólidas, pues el siguiente paso es que se colocan en un gran riesgo y puede ocurrir, ¿no? Qué interesante y qué importante saber esto y qué fuerte, ¿no? Es muy lamentable, pero tenemos que saber. O sea, la información siempre es poder, y en un país como el que estamos ahorita, que México se va a poner bonito, pero está en ese proceso. Estamos trabajando para ello, ¿no? Tenemos que tenerla. Sol, ¿qué podemos hacer si sabemos, o solo para retomar y reiterar, si sabemos que alguna persona cercana a nosotras desaparece? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tener? Lo primero es reportar la desaparición de manera inmediata. No hay que esperar ni 72, ni 48, ni 24, ningún lapso. Cuando una persona no llega en el momento que se le estaba esperando, no podemos comunicarnos con ella, o nos comunicamos pero sentimos que algo está ocurriendo, que quizá está bajo amenaza, coaccionada, si está de una manera de que se está comunicando no libre, pues acercarse a las autoridades, hacer un reporte. Como comentaba al inicio, ya no es necesario acudir de manera personal. El primer paso es hacer una llamada a la Comisión Nacional de Búsqueda, a las comisiones locales, o incluso al 911, que como sabemos en todas las ciudades tendrán la conexión con estas instituciones para generar este reporte y inicie todo este proceso de búsqueda. O sea, es llamar al 911 de inmediato. De inmediato y aportar este dato de cuándo fue el último contacto y de qué manera perdimos contacto con la persona. Yo quiero hacer una pregunta que no sé qué tan... Sé que es importante, muy importante. Hablábamos de las plataformas de Tinder y esto. ¿Hay alguna cosa dentro de tus saberes que las plataformas pudieran hacer para evitar esto? ¿Tendrían alguna, o se tendría que hacer una regulación legal, o ellas podrían hacer algo? Ha llegado el momento de eso, de que se haga una regulación muy estricta y que se tenga una información muy corroborable de todas las personas que abran un perfil. Creo que eso ayudaría muchísimo. Imagínate que abres tu perfil y subes tu CURP, ¿no? Claro, y un elemento necesario. Ajá. Okay. O tu INE, yo me imagino, es, bueno, ¿no? Subes tu foto, o sea, eso. Twitter tiene un perfil de verificación, ¿no? Y entonces te lo manda, pero es por mail, y te tomas la foto de que seas la persona. Y aparte te pide el movimiento, ¿no? Porque ¿cuántas veces se ha tratado de engañar a la inteligencia artificial colocando una fotografía adelante? Exacto. Pero en esas aplicaciones te piden hacer movimientos para ver que efectivamente eres tú. Ya será algunas gesticulaciones que al instante te piden, entonces será imposible tener esa coordinación, ¿no? Creo que ese sería un elemento importante, porque con independencia de que se cerraran o se cambiaran los nombres de los perfiles, se tendría la información suficiente, y eso limitaría, ¿no?, el que se intentaran hacer mal uso de estos medios, que además son tan útiles de otras formas, ¿no? También ha sido a través de estos medios que se han dado muchísimas localizaciones por este intercambio ya ni siquiera nacional, mundial de la información. Ok, muchísimas gracias. Ya tenemos los pasos básicos, ya tenemos toda la información. No sé si hay algo que quieras agregar. Pues que la desaparición le puede ocurrir a cualquiera. Es un mito que solamente desaparecen las personas que están en malos pasos, y que el estar en malos pasos, y lo digo entre comillas, a los escenarios actuales de nuestro país, pues muchas veces no es voluntario, y que los escenarios de necesidad y de engaño han motivado que engrosen las cifras de la delincuencia organizada, pero que también hay otros factores, y que en el caso de la violencia hacia las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes y grupos vulnerables, pues no tenemos que dejar de lado y prevenir que no llegue a ser una desaparición. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Gracias, Sor, por compartirnos todo lo que sabes, porque es un montón. Siempre me quedo con ganas de saber más de
Pues es que tienes un montón de información que creo que puede salvar vidas. Muchísimas gracias por quedarte con nosotras en todo el podcast. Ojalá nos ayudes a compartir esta información porque es información que puede ayudarnos a prevenir más desapariciones en México y a estar más seguras en nuestro país. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Casa Gaviota y como Desobedientes Inc.